Voyager envía mensajes terroríficos a la Tierra. Sean bienvenidos a un nuevo video donde traemos para ustedes las noticias y descubrimientos más increíbles sobre el espacio, donde cada descubrimiento hará volar tu imaginación y sabremos si hay vida más allá de nuestro mundo. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que sucede más allá de nuestro planeta y en este canal. ¡Comencemos! 4, 3, 2, 1. La Voyager 1, la nave con más recorrido espacial desarrollada por la NASA, hasta el día de hoy sigue explorando cada rincón del extenso espacio, casi 50 años después de realizar su primer lanzamiento. Sin embargo, algo aterrador está sucediendo, causando preocupación en las áreas de control y en los científicos que se encargan de descifrar los mensajes que ésta transmite, ya que últimamente ha comenzado a emitir unas extrañas ondas bastante aterradoras. Para nadie es un secreto que se cree de la existencia de un mundo más allá del nuestro, y los científicos no han sido la excepción. Estos se han encargado de investigar cada parte del espacio en busca de ello, y por esta razón decidieron hacer el lanzamiento de la Voyager 1 y la Voyager 2. El 1 de agosto de 1977, la Voyager 2 fue lanzada al espacio, donde en el mismo año, el 5 de septiembre, la Voyager 1 también hizo su lanzamiento oficial desde el centro de la NASA, convirtiéndose en un día histórico. Algo bastante curioso es que ambas naves eran gemelas y su construcción fue simultánea. El lanzamiento de ambas fue estrictamente premeditado, ya que se hizo bajo una alineación de planetas bastante específica, todo con el fin de hacer la función de resortera espacial para pasar de un planeta a otro. A pesar de que su lanzamiento fue muy planeado, ambas se movieron en direcciones completamente diferentes a lo estudiado. Gracias a la trayectoria que tomó la Voyager gemela, se han podido descifrar gran cantidad de misterios y datos que eran completamente desconocidos. En 1978, las imágenes empezaron a verse presentes. Aún estando a 265 millones de kilómetros, las imágenes que transmitía eran impresionantes. Donde la Voyager 1 completó más de lo pedido, donde logró transmitir 100 horas, tomando 3.750 imágenes de la rotación de Júpiter, mostrando 10 rotaciones nunca antes vistas del planeta. Pasando por el sistema de lunas de Júpiter en febrero de 1979, y un mes después mostró la imagen de un nuevo anillo que rodeaba a Júpiter. La Voyager 1 definitivamente hizo un trabajo eficaz, porque mostró el descubrimiento de las dos nuevas lunas llamadas Ladronas Amatisi. En su nuevo vuelo a Saturno, la nave debía estar lista para afrontar la colisión con Titán. Se debía cambiar el rumbo en dos direcciones. La Voyager 1 fue uno de los elementos primordiales para grandes descubrimientos, ya que mostró la aparición de 4 lunas adicionales en la órbita de Saturno. Tras estas imágenes, los científicos decidieron terminar la misión de la Voyager después de que la misión de Saturno fuera completada, enviando ambas naves fuera de nuestro sistema solar a una velocidad de 325 millones de millas por año, dándole paso a la nueva misión interestelar Voyager, capturando las fotos más famosas de la historia, para la época mostrando el Sol y la mayoría de los planetas, siendo tomadas a 6 millones de kilómetros de distancia del Sol, siendo conocida como la foto de familia del sistema solar. Todo esto mostró 60 fotos, elevando el número de fotos tomadas por la Voyager a 67.000. Por esta razón, se decidió apagar la cámara de ellas para guardar energía y así capturar las imágenes de su próxima misión. Un dato bastante curioso es que la NASA también opera la Pioneer 10, Pioneer 11 y la nave espacial Nuevo Horizonte. Antes del lanzamiento de la Voyager, la Pioneer 10 fue consolidada como la nave más lejana al momento de lanzarse. La Voyager 1 mantuvo una trayectoria de 14 años antes de llegar al entorno interestelar. La NASA decidió mantener este secreto hasta 2013, que decidieron hacer pública la noticia. Para noviembre de 2018, la Voyager 2 cruzó la helipausa y al fin entrará en el medio interestelar, y mostrando cómo la Voyager 1 estaba a unos 15 AU de la Tierra, siendo la única que ha logrado transmitir gran cantidad de información. Actualmente, la Voyager desde que ingresó al territorio más lejano y nunca antes explorado, ha comenzado a transmitir mensajes extraños, estando confusa en sus coordenadas de locación, enviando ondas extrañas e inconsistencias en su desempeño a lo largo de los días. Un aterrador giro de la situación ha mostrado que la nave, a pesar de estar programada para cualquier situación con alarmas en caso de perderse,
Esta ha transmitido información dudosa, incluso encontrándose en un perfecto estado. Una declaración oficial de la NASA muestra cómo las lecturas no están siendo precisas, mostrando inconsistencias sobre lo que pasa a bordo. Cada una de estas naves cuenta con un disco chapado en oro, con audio, video y mensajes. Es llevado por cada nave espacial interestelar. Todo esto para que en caso de tener un contacto extraterrestre puedan tener una pequeña muestra de saludos, música, mensajes y todo tipo de contacto humano que lleva el disco. Todo en 155 idiomas diferentes, para que los alienígenas intenten descifrar el mensaje. Por ello se ha descartado que la nave no esté en manos de seres extraterrestres, ya que el disco sigue en perfectas condiciones. Con los ingenieros mantienen la situación bajo constante revisión y creen que el AACS está funcionando de manera correcta, pero es aún más extraño, ya que añade más misterio a lo que nos estaríamos enfrentando, ya que ningún escudo ha sido activado por parte de la nave. Sin embargo, creen que esta situación es necesaria para el cumplimiento de la misión Voyager. Se ha considerado que la reparación de la Voyager 1 es poco probable, ya que significaría un reto para los ingenieros de las naves, haciendo difícil lanzar una misión de rescate por la cantidad de distancia entre nosotros y la nave, además de mostrar la dificultad en la transmisión de mensajes, ya que tardan aproximadamente 2 días en codificar el mensaje enviado del espacio a la Tierra. La naturaleza del problema se ha visto tan afectada que ya es poco probable deducir cuánto tardarían los mensajes al llegar a la Tierra, todo por causa de los inconvenientes desarrollados en la Voyager. Sin embargo, el equipo de ingenieros confía en que podrán resolverlo, permitiendo a la nave volver a su pico de desempeño. Por ahora, solo nos queda mantenernos informados y agradecer a la Voyager por los descubrimientos dados hasta el momento. No olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo lo que sucede fuera de nuestro mundo. ¡Hasta la próxima!